Bueno, así que ya sabemos que es una fuente de energía eléctrica, sabemos que tiene que haber dos polos, un polo positivo y un polo negativo, que van alternando, y esa alternancia entre polos nos permite saber que hay un cambio de ciclo, una variación de ciclos. Esa variación de ciclos, o sea, la velocidad del cambio de ciclo, define el tipo de onda eléctrica del que estamos hablando. Si el cambio es muy rápido, decimos que es una onda de alta frecuencia. Si el cambio es medianamente rápido, hablamos de una onda de frecuencia media o de frecuencia tipo radio. Y si la frecuencia es baja, hablamos de frecuencias bajas, por ejemplo, como tenemos la red eléctrica en casa, nos llega a 50 hercios. En Europa, en Latinoamérica, 50 hercios. En Estados Unidos, a 60 hercios. Es decir, 60 ciclos por segundo. La HZ, hercios, es un ingeniero, un matemático danés que inventó ese concepto de los ciclos y lo utilizamos para mencionarlo muchas veces en las charlas y todo lo que concierne el tema eléctrico. Así que muchas veces utilizamos abreviaciones que no se entienden. Cuando ponemos 1 kHz nos estamos refiriendo a 100.000 hercios. Esos 100.000 hercios o 100.000 ciclos por segundo se refiere a la velocidad del cambio de ciclos. Cuando más alta es la frecuencia, cuando más nos acercamos a 1.000.000 de hercios, diríamos que es un 1 MHz, 1 megahercio, 1.000.000 de ciclos por segundo. O 1 gigahercio, 1 billón de ciclos, 1.000.000.000 de ciclos por segundo. Así que esos conceptos, cuando veis dibujado al lado de la frecuencia la palabra KHZ o MHZ, nos va indicando la velocidad de movimiento de esa onda sinusoidal alterna de electricidad. ¿Vale? Así nos queda por saber solamente el voltaje y el amperaje o la potencia. Son tres otros conceptos que los mencionaré en la siguiente diapositiva. Lo que sabemos ahora es que existen dos tipos de energías eléctricas, las continuas, que no nos interesan por el momento, y las alternas. Las alternas, tenemos un ejemplo que podemos tener a uso diario, los enchufes que tenemos en casa, son enchufes alternos, se les pone ahí 220 voltios a 50 hercios. Quiere decir que la diferencia de potencial entre los dos agujeritos es 220 voltios efectivos. Ahora, si nosotros pusiéramos un osciloscopio que midiera el pico de la cresta, veremos que es ligeramente por encima de los 220, son 239. Ese 220 voltios que ponemos, no ponemos delante ni más ni menos, solo ponemos 200 voltios. Son el voltaje que llamamos efectivo, ¿vale? Entonces, lo que importa a continuación es que esas ondas sinusoidales tienen 50 ciclos por segundo y son de un valor de 220 voltios efectivo. Ahora bien, ¿por qué no lo debemos tocar? Porque no usamos directamente la energía eléctrica desde el enchufe, porque eso interacciona con nuestro tejido muscular y nervioso. Es decir, altera el funcionamiento músculo nervioso. Y esto es negativo para cualquier caso. Por eso decimos que una persona se ha electrocutado. Se ha electrocutado porque interaccionó y se quemó. Y no puede quitarse la mano porque no controla el movimiento muscular, lo está haciendo la propia red eléctrica. Entonces es muy importante saber que si queremos trabajar con electricidad, tenemos que utilizar frecuencias más altas de las que el cuerpo pueda reconocer. Es decir, el movimiento o la oscilación tiene que ser más allá de la capacidad humana de poder reaccionar. Bueno, para tener un poco claro lo que queremos de la frecuencia, tenemos que saber cómo interacciona la frecuencia con los tejidos vivos. Tanto tejidos
epidérmicos, epiteliales, dentro de la propia estructura de la piel, como tejidos más a distancia, como pueden ser los ligamentos, como pueden ser los tejidos musculares, por ejemplo, una lesión muscular la podemos tratar con radiofrecuencia, una tendinitis o un tratamiento en concreto. Así que tenemos que saber lo que diferencia los elementos eléctricos dentro de los tejidos vivos, cómo los denominamos cada uno, y en función de su reacción al paso de la radiofrecuencia, pues nos pueden interesar o no. Los tejidos los podemos dividir en tres grupos. Los conductores, que decir que dejan pasar electricidad, eso puede ser, por ejemplo, torrente sanguíneo. Los dieléctricos o aislantes, eso puede ser el epidermis, eso puede ser los tejidos grasos, puede ser las lesiones, puede ser intersticios cutáneos, por ejemplo, el distanciamiento entre ligamentos. Y eso también lo consideramos como un elemento dieléctrico, es decir, conductor o conductora parcial. Y luego los tejidos resistivos. Los tejidos resistivos son los que dejan pasar pero resisten al paso, es decir, se calientan, produce un efecto térmico en ellos, como una estufa en casa. Es una resistencia, resiste al paso de la corriente y al resistir se calienta por efecto de Ohm. Eso se llama la ley de Ohm. Cuando un tejido lo sometemos a una corriente eléctrica y se calienta a su paso, la llamamos ley de Ohm. Bien, pues las radiofrecuencias también pueden tener diferentes niveles de oscilación. O sea, una oscilación de alta frecuencia, una oscilación de baja frecuencia. Por ejemplo, una oscilación de 100 kHz, una oscilación de baja frecuencia, muy poco utilizada en nuestro sector, en el sector tanto de medicina estética como en el sector de ginecología y también de fisioterapia. Sin embargo, las frecuencias, diremos, más útiles o las más útiles para el sector tanto fisioterapéutico como estético, como dermatológico y como ginecológico son a partir de las 400 kHz. Esas frecuencias las llamamos frecuencias de tecarterapia. Dentro del ciclo de ondas radiofrecuencias se considera como frecuencias de tecarterapia. Descartes era un ingeniero físico polaco. Bien, ¿qué es lo que producen las frecuencias a partir de 400 kHz en los tejidos? Pues cuando hay un tejido que es dieléctrico, que es no conductor, ahí metemos los tejidos grasos, metemos el distanciamiento entre fibras de colágeno cuando se trata de la piel flácida, metemos ahí lesiones musculares, metemos ahí descendimientos de ligamentos, metemos ahí cualquier estructura que se está elongando, que está haciéndose más larga de la natural. También metemos en ella algunos efectos, como por ejemplo una cicatriz. Una cicatriz es un elemento distendido, un elemento de separación. Bien, esos procesos o procesos también fibrosos, por ejemplo, después de una liposucción, tienes un efecto de generación de fibrosis en la lesión, en la fascia muscular entre la piel y la musculatura. Y esta fibrosis pues es muy difícil diremos, de resolver por metodología clásica. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando aplicamos la radiofrecuencia vemos que esas estructuras primero están sometidas a una presión. Como podéis ver, hay una fuerza de atracción entre los dos lados del elemento no conductor. Es decir, comprime la electricidad al pasar por los tejidos. Cuando no puede pasar más, que si está parada, intenta acercar los dos lados opuestos del dieléctrico. Es decir, hace una acción mecánica. Pero como la acción es alterna, porque va cambiando de polaridad, lo que es positivo se convierte en negativo, lo que es negativo se convierte en positivo, en el momento de cambio de polaridad ocurre que en los dos lados tengan la misma polaridad, porque hay una inercia, un tiempo de reacción entre que las cargas cambian de dirección. En ese momento existe un alejamiento, porque los dos lados son positivos.
Estos fenómenos, lo que podemos percibir que cuando se trata de radiofrecuencia, predomina más el acercamiento que el alejamiento. Es decir, predomina más la compresión que la distensión. Y eso es muy relevante. Bien, en esta diapositiva vemos este concepto de, diremos, de compactación, de contracción, de retracción cutánea, por ejemplo, en el cual la reducción volumétrica no es debida a una pérdida de volumen, sino más bien a una pérdida de distanciamiento entre estructuras. Es decir, que si fuera la piel, por ejemplo, una cadena de eslabones, los eslabones se hacen más chicos. Al hacerse más chicos, se recorta el tejido, la piel concreta, y se hace pues mucho menos y se hace menos largo. Bien, pues esto es un fenómeno interesante, diría incluso muy interesante, porque claro, es la base de la frecuencia, trabajar sobre discontinuidades, tanto en fisioterapia, en medicina estética, tal. Por eso siempre decimos que una frecuencia es la mejor solución frente a la flacidez, porque contrae. Ahora bien, si nosotros trabajamos con efecto capacitivo, lo que hemos notado es que ese efecto es muy cercano a la superficie, aunque ya lo iré explicando mejor más adelante. Y cuando buscamos un efecto térmico más profundo, cambiando el elemento conductor, o sea, el polo de la pieza de mano, hacia una pieza de mano más conductora, el efecto térmico no se produce en la superficie, sino se produce en profundidad. Así que si comparamos los dos efectos, diremos que el efecto térmico que produce el efecto compensativo es un efecto más concentrado en la superficie, y el efecto térmico que produce el efecto resistivo es más en profundidad. Pero detallaremos más estos conceptos más adelante.